Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en un capítulo más. Recuerden que este podcast está dedicado a temas ambientales, a temas de ecología, a temas que están relacionados con el medio ambiente. Y pues si es su primera vez que están aquí, muchísimas gracias primero por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad, por regalarnos un poquito de su tiempo. Y segundo, pues si no te has suscrito, no le has dado me gusta, pues recuerda que puedes dejarle un me gusta, compartir, porque nos ayudas muchísimo, porque el objetivo es llegar a más personas, a personas que tal vez no están tan inmiscuidas en temas biológicos. Recuerden que son temas que no son nada técnicos, pero que son realmente para todos. A todos nos benefician, a todos nos perjudican por igual. Pero recuerden, amigos, que este podcast no puede estar completo sin mi compañero, Sergey Santamaría. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado y ya dijiste muchas cosas importantes que justamente la finalidad de este podcast o de estos videos es llegar a la mayoría de gente para que pues se tome cierta conciencia, tomes algo importante, algún dato curioso que te ayude a pues en algún momento respetar pues el medio ambiente, tomar ciertas medidas, hacer conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues estoy encantado de estar aquí una vez más para hablar acerca de unos animalitos que a muchos les dan cosa y eso, pero pues deben de saber que son muy importantes en todo, en las cadenas alimenticias, en todo son importantes. Así es, yo creo que son animales incomprendidos porque muchas veces son, tal vez por su forma, tal vez por sus hábitos, son, pues los desconoce la gente y tal vez empieza a hacer eh, supersticiones sobre ellos, Uh-huh. que por eso me encanta esa charla porque les damos una voz a esos animales que pues no tienen, no se pueden comunicar y decir, pues no soy venenoso, No soy venenoso, sí. no Ajá. te voy a lastimar, no nada, al contrario, tienen una función en el ecosistema muy importante. Y bueno, Sí. como ya pudieron ver algunos, pues vamos a estar hablando de la importancia de los insectos y qué pasaría si no estuvieran en nuestra vida, ¿no? Porque cada uno Uh-huh. tiene una función dentro del ecosistema y que muchas veces, y que casi siempre o siempre nos ayuda en algo, Uh-huh. ¿no? Bueno, amigo, pues el invitado es un buen amigo de ambos. Hemos compartido también salidas a campo. Él se ha dedicado y se ha enfocado más hacia la parte de los invertebrados. Ha trabajado muchísimo con el grupo de los fásmidos, que son insectos palo. Uh-huh. Y disculpen, es que aquí me había aparecido una leyenda. Se ha dedicado a la parte de los fásmidos, la verdad, y yo considero que es uno de los grandes conocedores de este grupo a nivel nacional, a nivel México, y gracias a sus trabajos de tesis y de maestría, bueno, de tesis de licenciatura y de maestría, se ha podido comprender un poquito más a este grupo. Sí. Pero, amigos, si estás de acuerdo, vamos a invitar y a llamar a nuestro al maestro en Uh-huh. ciencias, Ulises Reyes Mora. Uh-huh. Encantado. Hola, buenas, ¿cómo Uh-huh. están? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí, entrando un ratito. Hola, Qué Ya amigo. bueno. aceptando la invitación de ambos para participar en Muchas esta, gracias. en De esta antemano, plática. muchas gracias por participar, por aceptar, por compartirnos un poco del gran conocimiento que tienes acerca de estos animalitos y como dice Raí, de darles voz para que pues la gente no les tenga miedo y no los mate, pues, Sí, para ayudar a la justo. conservación, ¿no? Claro. Pues sí, Y también, bueno, nada más quisiera agregar aquí que también ya tenemos un podcast en Spotify, el cual trata de los mitos y las leyendas de los invertebrados en general. Uh-huh. Ahí sí tocamos grupos como son las arañas, los cien pies, los mil pies, los alacranes, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y recuerden que pueden
escuchar esos podcasts en nuestro canal de Spotify, que van a estar apareciendo acá abajo. Pero ahorita nos vamos a centrar en la parte de los insectos, que bueno, ya ahorita nuestro amigo Ulises pues nos va a introducir un poquito en el tema. Y pues no sé si quieras comenzar, amigo. Ok, pues ya, no sé si está la presentación ahí puesta. Sí, sí. Ahorita va a ir apareciendo. Ahí está. Bien. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la importancia de los insectos. Me gustó el tema que diste, ¿no? ¿Qué pasaría en el mundo si no hubiera insectos? Y creo que no sería como lo conocemos actualmente, porque son una pieza fundamental en cosas que nunca nos hemos imaginado que existen o que son necesarias, ¿no? Para la sostenibilidad del ecosistema y de nuestra vida, ¿no? Pues empezamos con lo principal, ¿no? ¿Cómo es un insecto, no? Pues un insecto es un invertebrado, como ya mencionábamos, que pertenece al filum de los artrópodos, es decir, que se encuentra con patas articuladas. Y lo que lo distingue de todo lo demás a lo que la gente en general le llama insecto, es que el cuerpo lo tiene dividido en 3 secciones que se llaman cabeza, tórax y abdomen. Aquí se ve ejemplificado con la abejita, bueno, con la avispita. Y bueno, además, bueno, la forma más práctica de reconocer o distinguir un insecto o hexápodo de una araña, un alacrán, es el número de patas, ¿no? Que en los insectos van a ser 6 patas, mientras que en los arácnidos y alacranes, arañas y demás van a ser en general 8. Si puedes dar la siguiente. Claro. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Casi cada tema de los que vamos a hablar aquí, es un mundo, ¿no? O sea, dan para una plática independiente cada uno, entonces solo vamos a hacer como ver la puntita del iceberg en todo lo que les voy a hablar de la importancia. Obviamente van a quedar muchas cosas fuera, porque es un tema muy, 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 muy grande. Bueno, aquí es, ¿qué no es un insecto, no? Bueno, obviamente vemos una araña, y por lo que les decía, ¿no? Tienen las 8 patas, y además su cuerpo nada más está dividido en 2 zonas, ¿no? Mientras que lo que conocemos como garrapatas o ácaros tienen en general su cuerpo como fusionado en una sola zona, que se le llama idiosoma. Y tiene pues sus 4 pares de patas. Y por último, los impes, que también les llegan a decir en general insectos, pues tampoco, ¿no? Tienen muchísimas más patas que los insectos, pueden llegar hasta 120 sin problemas, y además su cuerpo está dividido en solo 2 zonas, ¿no? La cabeza y el tronco. Entonces, pues ya no, eso es un poquito del mito, ¿no? Que a todo lo que sea un artrópodo le llamamos siempre insecto, ¿no? Cuando no, los insectos son un grupo muy característico que la principal forma de diferenciarlos es porque tienen 6 patas. Claro. Sí. Y de hecho, aquí sí habría una diferencia muy importante, ¿no? Porque yo sí he escuchado, y como tú bien lo mencionaste, muchas personas confundimos a estos 2 grupos de insectos y arácnidos. Y como tú lo dices, la manera de diferenciar, o por lo menos que como yo la aprendí, fue los insectos 6 está dividido en 3, cabeza, tórax y abdomen, mientras que los arácnidos solamente en 2, y tienen en general 8 patas, y muchas veces las patas delanteras están modificadas en lo que le llaman quelíceros, ¿no? Si no me equivoco. No. Los quelíceros y los pedipalpos son aparte de las primeras patas. Sí, son aparte. Sí. Y yo creo que aquí también esta parte que se parezcan tanto bueno, así a simple vista un insecto y un arácnido, creo que esto les da también pauta a que la gente siempre desconfíe de los insectos, porque pues por lo regular la gente, pues hay fobias, ¿no? Hay aracnofobias. Entonces si dicen... Ajá, o sea, de las comunes es la aracnofobia, y si lo ves, dices, pues se parece una araña, algo me va a hacer, ¿no? Pues en realidad no. Sí, claro. Eso siempre está como el temor a lo que no se parece a uno, ¿no? A lo desconocido, o a lo que ya por experiencia sabes que te hace daño, ¿no? Porque pues siempre hemos escuchado, ¿no? Las historias donde te dicen,
no, pues es que pican y se pone mal la gente, ¿no? En el caso de los alacranes o de las arañas, cuando incluso en esos grupos no es así, ¿no? O sea, no todos te causan un daño como tal, pero Claro. pues el hecho de que en lo que aprendes a diferenciar, pues a todo mundo le das, como dicen, pagan buenos por pecadores, ¿no? Claro. Igual. Y pues bueno, ya un poco más adentrándonos del ciclo de vida de un insecto, obviamente los insectos tienen una metamorfosis, 4 tipos en general, no vamos a hablar tan extensamente de ellos, solo someramente. El más conocido es el de la mariposa, ¿no? Tienes un huevo, una oruga, que es el estadio larval, una pupa, y por último ya tienes el adulto, que es la mariposa, ¿no? Ajá. La mayoría de los insectos presentan este ciclo de vida. Sí. Okay. Todos los órdenes que tienen mayor riqueza de especies tienen este ciclo de vida. Mientras que los otros órdenes tienen un ciclo de vida más, o la mayoría tienen un ciclo de vida paulometábulo, en el cual la metamorfosis es gradual. Entonces tenemos un huevito y cuando nace el insecto se parece al adulto, salvo que le faltan características como el desarrollo de las alas y obviamente el desarrollo de sus genitales. Conforme va mudando, las alas van creciendo y en el último estadio obtienen los genitales ya desarrollados, que es cuando se vuelve un adulto, en general, en cuanto a ciclo de vida de insectos. Sí. Pues bueno, como saben, no son los únicos que tienen metamorfosis, ¿no? Creo que ya hablaron, no sé si ya hablaron sobre anfibios, ellos también presentan metamorfosis, ¿no? Entonces, perdón, no hemos hablado de anfibios, perdón. Bueno, entonces es otro grupo que igual presenta metamorfosis, cambios muy radicales en su ciclo de vida, ¿no? Y pues, eso ya nos spoileaste lo de los anfibios. Sí, ya spoileé, pero... Pues ya, el hecho de que tengan un ciclo de vida holometábulo como el que estábamos viendo con la mariposa, les da una ventaja enorme a los insectos porque les permite abarcar 2 zonas ecológicas distintas y no competir por los mismos recursos. Por eso es que estos órdenes, o se cree que estos órdenes son muy diversos. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener adultos de mariposa y sus larvas y no compiten por el mismo alimento, y eso es una gran ventaja, ¿no? El hecho de no competir por el mismo alimento siendo de la misma especie, eso ayuda bastante, ¿no? Sí, en el caso de los otros que tienen el otro ciclo de vida, entonces sí come lo mismo el bebecito que el adulto. Sí, hay como esa pequeña más competencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, piensa en un grillito, que es ese tipo de ciclo de vida. Los grillos siempre son fitófagos o siempre son carnívoros y entonces siempre están comiendo como lo mismo en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se alimentan solo de ojos, siempre van a estar en la planta comiéndose las hojitas, mientras que en las mariposas, por decirlo así, la oruga sí come las hojas de la planta, mientras que la mariposa adulta se alimenta del néctar y del polen de las flores, ¿no? Ajá. No, pues está súper interesante esa estrategia. Nunca lo había pensado así, la verdad. Por ejemplo, otro ejemplo bonito de eso son las pulgas, ¿no? Sus larvas se alimentan de las heces del nido donde se encuentran, mientras que las pulgas como tal se alimentan de la sangre de sus huéspedes. Vale. ¿Sabías eso, amigo? No, o sea, lo de las mariposas sí, pero una pregunta que también se la haría a mis amigos que nos están viendo, que nos están diciendo, ¿ustedes conocían estos 2 ciclos? Creo que el de la mariposa es como el más conocido, pero unos pensaríamos que pues todos son así, ¿no? Que todos tienen un cambio muy radical como el de las mariposas. Aquí estamos viendo pues que no. Y yo aquí, por ejemplo, le preguntaría a nuestro especialista, Ulises, amigo, ¿cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, de los que son holometábulos? Ajá. Que ya es en estado adulto. Porque normalmente cuando ya son adultos tienen las alas. Algo que caracteriza a un insecto adulto de uno que no es el desarrollo de alas principalmente, ¿no? Es lo más visible. Obviamente aquí en este aspecto entra el problema de que no todas las especies son aladas al final, ¿no? Ajá. Entonces ahí lo único que los diferencia de los estadios inmaduros son la presencia de ya genitales desarrollados. Ok. Y supongo ver los genitales ha de estar algo difícil, ¿no?
Pues eso va a depender justo del orden, ¿no? Del orden del grupo de insectos donde estés, lo difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando son holometábolos es súper sencillo, porque normalmente los estadios larvales suelen ser como gusanitos. Pero son larvas, lo que son, todo lo que conocemos como las gallinitas ciegas, las orugas, todos son larvas, son como gusanitos. En cambio, ya los adultos, que serían los escarabajos, las mariposas, pues ya es lo que tú reconoces más como un insecto, ¿no? Sí. Ok. Esa es conmigo es más fácil. Sí, es súper complejo, es todo el estudio y no sé, tal vez si esto pueda ser algo, un factor en que pues no estén tan estudiados como algunos otros órdenes. Por ejemplo, en la mastozoología, que es lo de los mamíferos, pues no muchos se quieren meter con las musarañas o con los ratones porque son un poquito difíciles de manejar y de diferenciar una especie de otra, o sea, como características chiquitas. No sé si aplique también para este caso de los insectos, Ulises. Más bien, además de que son como características sutiles en algunos grupos, también abunda el hecho de que son muchos. O sea, son muchísimos. Creo que lo más cercano a los problemas que presenta un entomólogo, ya viéndolo desde el punto de vista de un mastozólogo, estaríamos hablando de los roedores y de los quiróptera. Sí. Entonces, esos son como los grupos que son muchos, o sea, tú vas a un lugar y encuentras inmensidad, ¿no? Sí. Ahora, con insecta pasa en cualquier lugar, ¿no? O sea, en cualquier lugar tú vas y existe una abrumadora diversidad de cosas que no has visto jamás, ¿no? Y el detalle con ellos es justo a lo que va esta parte de esta diapositiva, ¿no? A la cantidad, ¿no? Si mal no recuerdo, en los últimos datos que revisé, había aproximadamente 1.4, 1.5 millones de especies descritas, ¿no? Y de estas, 1.2 millones son artrópodos. Y de esos, más o menos, casi el millón, si no es que el millón, son insectos. Estamos hablando de que de la diversidad animal que existe a nivel mundial, más o menos, 1.6 millones aproximadamente, 1 millón son insectos. Eso ya te dice más o menos cuál es el problema al que te enfrentas cuando estudias este grupo. Sí. Entonces, ese es el principal detalle, ¿no? Son pocas las personas que estudian esta área y aún así no te das abasto, ¿no? Y la gente dice que son muchas, ¿no? O sea, son muchas comparadas con otras zonas, por así decirlo, pero en comparación con la cantidad de especies que le tocaría a cada persona si hubiera una repartición, es inmensa, ¿no? O sea, casi a un entomólogo le tocan fácil 20,000 especies nada más por intentar ver qué es lo que encuentra, ¿no? Sí. Mientras que a los mastozólogos que les tocan 2, 3, entonces es menor la diferencia, es muy, muy abismal, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, sí son... aprovechando eso, no todos los insectos son todos diversos, ¿no? Hay órdenes que suelen ser más diversos que otros. Por ejemplo, incluso tienen este nombre llamado de órdenes hiperdiversos, ¿no? Y entre ellos justamente están aquellos que siempre hacemos mención, ¿no? Mariposas, escarabajos, los que todo mundo odia, moscas y mosquitos, que es el orden Diptera. Otros que también son un poquito odiadas, que son los hemíptera, que son las chinches, cigarras y demás. Y por último están lo que son los himenóptera, que son como junto con las mariposas, son los amados, ¿no? O sea, todo el mundo ama las abejas, todo el mundo ama las hormigas, todo el mundo ama las mariposas, incluso todo el mundo ama los escarabajos. Entonces, esos 5 órdenes, esos 5 grupos, entre ellos juntan casi toda la diversidad de insecta. Sí. Estamos hablando que Coleoptera, si mal no recuerdo, uno de los conteos que recuerdo en este momento tenía más de 300,000 especies descritas, solo Coleoptera. Muchísimas. Sí, son muchas. Y Lepidoptera estaba en 260,000 aproximadamente. También ahorita se me viene a mente o sea, los números de los demás eran un poco menores, pero había una estimación que salió hace un año o dos de Hymenoptera, donde hablaba que Hymenoptera y Diptera eran
como son de los órdenes hiperdiversos o megadiversos que han sido menos estudiados, se estimaba que su diversidad era sobrepasar coleópteras sin problema. O sea Sí. que estamos hablando de moscas, ¿no? O sea que hay, Sí, se estima que hay más moscas que escarabajos. sí, justo. O que hay más himenóptera que escarabajos incluso. Que son Sí, chinches. Perdón, amigo. Ah, sí, no, perdón. está bien, está bien. Y esto también se le suma a todas las especies que no han sido descritas, ¿no? Ah, no, claro, o sea, Entonces, los números de los que hablamos son de lo que se conoce, ¿no? ujú. O sea, si eso es lo que se conoce, ahora qué habrá todavía detrás de todo lo que no se conoce es grandísimo, grandísimo. Sí, de hecho, hablar tan solo de diversidad de insectos, nos llevaría, pues, mucho tiempo, ¿no? O sea, hay una clase que te habla de todos los insectos, ¿no? En un semestre. Ay, no Ok. más. Ya, y solo ellos, o sea, y aún así te quedas corto con muchas cosas, o sea, ves cosas muy rápido y ves cosas muy, muy despacito. Sí. O sea, nada más por encimita, ¿no? Es muy grande el grupo. Entonces, pues ya con esto podemos decir que los insectos están en todas partes, ¿no? No hay lugar, Sí. al menos en la Tierra, hablando de tierra como tierra física, que en donde no hay insectos, ¿no? ¿En la Antártida también hay? No sé, yo creo que no. Lo que sí recuerdo, los más fríos que recuerdo son los grillos de los glaciares. Es lo más frío que recuerdo ahorita. En la Antártida no sé. No Ok, tengo. porque casi siempre todos los grupos se dice, están en todos los continentes menos en la Antártida. Ajá. Ajá, Ok, casi, pero pasamos no a la... me recuerdo. Ajá. Aquí me surgió una dudilla. ¿Cómo le hacen para sobrevivir a lugares tan fríos si pues no tienen calorcito como generado por ellos mismos o que no regulan bien su temperatura? Los insectos son unos bonitos evasores, entonces lo que hacen es entrar en estado de letargo, se congelan con el ambiente y después se descongelan. Es como y ya en época de abundancia se descongelan y viven, y en época de hambrunas, pues están congeladitos con todo, ¿no? En series cada vez salen cosas que me impresionan más. Entonces, como, no pasa nada. Ajá. Incluso en muchos grupos donde los ambientes son secos, es realmente el huevito el que sobrevive a esos ambientes. Es el huevo el que Ujú. hace el trabajo para no pasar hambrunas. Ya. Ok. Ahora, bueno, ya entrando con las importancias, ¿no? Ujú. Vamos, los voy a llevar de lo feo, de lo que a nadie le gusta, de lo desagradable, a lo bonito, para que se lleven un buen sabor de boca Ujú. y si los odian, terminen comprendiéndolos y si los amaban, pues terminen amándolos más, ¿no? Sí. Ok. Una de las importancias más graves, o bueno, no más graves, sino que más miedo han fomentado hacia los insectos es justo la importancia médica, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. son vectores de enfermedades como las típicas enfermedades de los trópicos, como el chikungunya, el dengue y todo eso. Y eso provoca pues que la gente en sí quiera acabar con ellos, ¿no? Porque los ven como un factor que los puede enfermar. Ujú. El primer ejemplo que tenemos aquí es el de los mosquitos Aedes o Haemophilus, y ellos Ujú. pueden ser vectores de dos virus, que son los alfavirus y los otros no alcanzo a leer qué es lo que dice. A ver si No, el Ray la pudiera bajar tantito. Sí. sí, voy a ver si no. Ahí está. Flavi... Flavivirus. Ajá, y los flavivirus, ajá. Mientras que los alfavirus producen chikungunya y el virus mayaro, los flavivirus producen el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Y Ajá. ahorita sabemos que ahorita en México es época de dengue, de zika y de fiebre amarilla, ¿no? O sea, y de chikungunya, creo que tenemos Sí, ya también. Sí, sí, registros sí. de chikungunya, sí. Entonces, A una ahorita, compañerita le dio. justo, entonces ahorita tenemos ese pequeño detalle, ¿no? Con ellos. Y lo que me gusta es que sí hay campañas, y hay muchas campañas de estar revisando, ¿no?
Yo recuerdo que pasan las personas que checan y primero revisan que tú no tengas contenedores de agua como a la intemperie, ¿no? Y si lo tienes, te dan una solución que la metes en el agua y hace que no se desarrolle el mosquito, porque el mosquito, hablábamos de este ciclo de vida holometábolo, pues produce larvas, que la gente los conoce como maromeros, ¿no? Entonces estas larvas se depositan en el agua y uno los puede ver ahí jugando y después se vuelven, pues, mosquitos, ¿no? Y el hecho de que exista el mosquito es que puede ser vector de estos virus. Como tal, el mosquito no lo tiene, o sea, el mosquito no tiene la culpa, a él lo usan como el coche para transportar un virus de un lado a otro. Eso es lo que la palabra vector significa, ¿no? Vector es aquella persona que lo porta, o aquel ser vivo que lo porta. En este caso, el vector, el mosquito, puede portar los alfavirus o los flavavirus, y pues obviamente cuando pica a una persona infectada, los adquiere, y cuando pica a una persona sana, lo infecta. Okay. Pues entonces, lo que hace la gente es regularlo, y de hecho, de este tema justo, hay muchas publicaciones, hay montones de publicaciones que hablan sobre esto, incluso en el Congreso de Entomología Mexicana, había casi una sala solo para hablar sobre los mosquitos vectores, sí. O sea, una sala, la semana los 3 días que duró, había una sala con todos los días llena de conferencias solo hablando de temas sobre esto. Sí. Entonces, adelante. ¿Qué tan cierto podría ser? Hace tiempo, viendo algún programa, creo que era en Nat Geo, no me acuerdo, decían que los mosquitos eran los principales animales, serían los vectores, pero que serían los principales o los animales que más matan gente a nivel mundial. ¿Qué tan cierto sería eso? Pues es que los mosquitos no matan gente, los mosquitos no lo matan, o sea, los mosquitos no te matan, te mata el virus. Entonces eso es una aseveración de entrada sensacionalista y que atenta contra los mosquitos como tal, porque el mosquito en sí no te está matando, o sea, él no, por chuparte poquita sangre, no te está matando. Claro. Lo que te mata es el virus que te puede llegar a introducir, pero no te mata el mosquito. Entonces esa aseveración es muy sensacionalista. Y pues ahí es como que traen algo en contra, ¿no? De los mismos mosquitos. Sí. Okay. Sí, yo también pienso que pues es como igual esta forma de que siempre se utiliza de satanizar a los animales, pues, y como ha pasado con muchos otros animales. Sí, claro, es muy, muy claro, ¿no? Pero uno de los más notorios es justo ese tipo de aseveraciones, pues dan información un poco falsa, ¿no? Claro. Porque realmente el mosquito no te mata el virus que carga el mosquito, pero el mosquito no te mata. Bueno, acá tenemos otros ejemplos más de organismos que son vectores y que también son insectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la pulga Xenopsila keopis, que puede transmitir la Yersinia pestis, que es la bacteria que causa la peste bubónica. Y bueno, esta pulga es específica de ratas y pues obviamente cuando se desataron todas las grandes pandemias de peste bubónica, pues era porque pues las condiciones sanitarias no eran tan buenas, ¿no? Tan es así que había ratas conviviendo con humanos, entonces pues las pulgas lo que hacen es que ellas pues pican a su hospedero y obviamente detectan si es su huésped porque son muy específicas y pues si es su huésped pues no tienen problema y si no, pues te pican nada más una vez y no se quedan contigo, ¿no? Pero con esa sola vez te pueden inocular la bacteria sin problema y pues desarrollarte la enfermedad, ¿no? Claro. Okay. Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo de vector. Las pulgas tampoco matan millones de gentes, pero lo que la mata es la Yersinia pestis, que las ratas son reservorios naturales de la bacteria y es una enfermedad común en ratas, pero que se pasa a humanos porque pues la pulga se equivoca de huésped y te pica, ¿no? Pero para que eso pase, tienes que estar pues literalmente en unas condiciones sanitarias muy deplorables, ¿no? Porque tienes que tener ratas
literalmente durmiendo cerca de donde tú duermes. Claro. Sí, Ok. sí. Pues ese es otro ejemplo. Y aquí hablamos ahora de teratoma SP, que es una enfermedad conocida como el mar de Chagas. Ujú, Y pues esa es provocada por el quinetoplástido Trypanosoma cruzi, que es la imagen ujú. que vemos abajo. Ok. Y pues aquí el modo de infección es muy divertido, ¿no? Ellas mismas se cree que los tripanosomas están en reservorios animales, ¿no? Y que, Ujú. bueno, el momento en que que es la teratoma conocida como la besucona, la chincha besucona, pica a los humanos cuando ella come al mismo tiempo defeca. Y es al momento de defecar donde se deposita el tripanosoma. El problema es que uno, como reacción al piquete, pues uno tiende a rascarse. Y al momento de rascarse, permite que el tripanosoma que fue expulsado en las heces entre a tu sistema, ¿no? Y produzca la enfermedad de Chagas. Ujú. Ok. Eso Y yo por no lo último, Perdón, digo eso, yo no lo conocí, se me hace interesante, ¿no? Uno pensaría cuando al momento de que te pica es cuando te inyecta el vector, pero no es así, sino hay una reacción, ¿no? O sea, es como tú lo mencionas, te rascas, abres los poros y es por donde se por integra, donde, se ingresa a tu sistema. Y yo sí, antes de que continuemos, me gustaría que nuestros amigos nos comentaran, y así como tú lo mencionaste cuando iniciamos esta parte, que nos dijeran cuáles son esos mitos que ellos conocían de los insectos, por qué tienen ciertos miedos, para que conforme vayamos alargando conforme vayamos pasando por los diferentes grupos, también veamos, como tú dijiste, la importancia y que por lo menos se vayan comprendiendo, ¿no? Primero lo malo, que digan todo lo malo que conocen de los insectos, ajá, y después a todo lo bueno, ¿no? Porque yo creo que ha de haber muchas preguntas y muchas de las personas que nos ven tienen dudas al respecto de si me pica, si me puede transmitir alguna cosa, me puede matar, que también he escuchado, y no sé qué opinan ustedes, amigos. Sí, sí, claro, que suelten ahora sí, como dicen por ahí, que suelten todo lo malo, aclaramos lo que podamos aclarar, porque seguramente va a haber preguntas que no voy a poder responder. ujú. Se aclara si se puede, y pues si no, lo dejamos pendiente como tareita para investigar a qué es a lo que se refieren con sus preguntas y adelante. Sí, ya después pasamos a la parte buena para que se Y acaben de para que vean, enamorar de estos animalitos. claro, claro. A ver, no sé si estén de acuerdo, una pregunta que creo yo podría estar relacionada a lo que hemos hablado, Ujú. y menciona Alejandra Herrera. El síndrome de Skeeter. Skeeter puede llegar a quemar la piel. Lo comento porque me dejó unas manchas cafés como úlceras. Amigo, ¿conoces acerca de este síndrome? ¿El síndrome de qué? Skeeter. Skeeter, No sé qué es el síndrome de esquite. ok. Estuve, estuve viendo ahorita y es ocasionado por la picadura de un mosquito y pues las imágenes se ve que sí te deja ciertas manchas, ¿no? Pero pues no podríamos hacer una aseveración correcta, sino tendríamos que investigar un poquito más porque yo O sea, tampoco había escuchado de eso. el síndrome de esquite es cuando te pica y obtienes como una reacción alérgica. No sé. No, yo creo que lo Ah, podríamos dejar como tarea, ¿no? sí, sí, sí. Por Ok. ejemplo, aquí lo que yo estoy viendo que el síndrome de Skeeter se da porque a veces, porque es sí, es una reacción Reacción alérgica a las alérgica proteínas a las de proteínas los de la mosquitos. saliva. Ujú. Ajá, o sea, ahí el síndrome de Skeeter es una reacción alérgica. O sea, ahí lo único que pasa con las reacciones alérgicas es que tú tienes una alergia a ese compuesto, entonces tu organismo reacciona de una forma muy agresiva. Ujú. Ok, Y pues, mira, Está bien. para no y atorarnos pues tanto, ahí sí, ya eso es una pregunta, yo siento que más médica, ¿eh? sí, Ahí yo sí también. tienes que ir con un doctor y sobre todo con un alergólogo porque son los que te pueden aclarar bien todos los procesos que ocurren en tu cuerpo cuando tienes una alergia, ¿no?
Amigo, quisiera leer la pregunta. Otra pregunta que ¿Eh? nos dice Oscar Burgos, dice, ¿las pulgas pican o muerden? Pican. Las Tienen pulgas un, pican. su aparato bucal tiene es como un sifón. De hecho, Ajá. ahí el nombre, ¿no? El nombre científico se llama Siphonophthora, ¿no? Que es boca en formita de tubito, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, Sí. es un tubito. Ellas pican y succionan. Ya. Ok. Sí, ¿Vas ellas a poner pican. algo más, amigo? Una última para continuar con la charla. Vale, vale. Y esta es, yo creo que sí es tu mero mole, amigo, y ahí te va. Dice, en mi pueblo dicen que los insectos palo matan a las yeguas. ¿Qué tanto es Lo, verdad, lo dice Pepe Luis. Pepe Luis? Pues no solo en su pueblo, en el mío también. No solo matan yeguas, ¿no? También matan caballos y matan vacas y todo, ¿no? Pero hay ese detalle, esa pregunta me la han hecho muchas veces y es muy divertida porque como buenos artiodactilos, bueno, los caballos son perisodactilos en este caso, como buenos peridactilos tienen un sistema digestivo y una digestión muy como de cuidado, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con su digestión porque tienen un ecosistema bacteriano muy delicado, donde no pueden entrar cierto tipo de ambientes como con oxígeno o cierto tipo de materiales que hacen que las bacterias, en vez de irse por la ruta para degradar toda la celulosa, que es lo que degradan estos organismos al final, se van por otras rutas más rápidas, lo que provoca que haya una acumulación de amonio, que es un gas, y entonces se inflan lo que son las vacas y las yeguas, ¿no? Pero eso yo creo que puede pasar con cualquier con cualquier materia como Rumiantes, ¿no? no solo con los caballos, ¿no? También con los rumiantes que son artiodactilos, y pues se hinchan, ¿no? Y ahí sí, para saber que sí fue exactamente un insecto palo, pues habría que hacer un experimento un experimento nada ético que sería darle de comer al animal solo los insectos para ver si con ellos explota o si con ellos se pone mal, ¿no? Sí, Esa es la única opción no factible porque no es nada ética, pero es la única forma segura de estar 100% seguro de que esa enfermedad se provocó por ese insecto en específico, ¿no? claro. Yo cuando era más pequeño, tengo un tío que cría borreguitos y sí, de repente se empezaban a hinchar así muy, muy grandes las borreguitas, bueno, los borreguitos. Y pues ellos ya tenían una técnica que yo supongo es empírica y en serio les picaban el estómago para que pudiera salir el aire y esto dolía, dolía Sí, muy o sea, feo, ¿eh? imagínate, Todo el gas ahí acumulado y sí, se salvaban así. es una flatulencia que está guardada, ¿no? Y que no pueden Ajá, sacar, sí. o sea, literal. Ah, Sí, no, de hecho eso lo hacen los veterinarios constantemente con las vacas y con los animales, con las yeguas, que tienen que hacer Ujú, este tipo de digestión que se inflan, tienen que a veces ya cuando es muy grave, ujú, y ya corre el riesgo, sí los pican para que salga el aire. sí. ok. Pues vamos a continuar con Continuamos. la Ujú, presentación para no No era atorarnos. amonio, era metano, perdón, ¿eh? No es amonio lo que se acumula, es metano. ajá, sí, sí. Sí, perdón, ahí se me fue, confundí. Y bueno, pues ya siguiendo con la última, pues ya la última no es otro ejemplo, otro tripanosoma, pero este se aloja en las moscas conocidas como mosca tsetse, que son Sí. del género Glossina, ajá. Y esta enfermedad está en África, ¿no? Ujú, Ok. Y la enfermedad se llama la enfermedad del sueño, que es provocada por Trypanosoma brucei. Ahora, bueno, sí. un poco del ciclo de vida, bueno, el problema creo que de la enfermedad de Chagas es que cuando entra el tripanosoma pueden pasar mucho tiempo sin que te des cuenta que la tienes, ¿no? Entonces, a veces pasa que hasta después de 10 años se te presenta la enfermedad y cuando ya se te presenta ya es muy complicado que puedas curártela, ¿no? Claro. De hecho, hay grupos de estudio que solo se dedican a investigar sobre la tripanosomiasis, solamente, ¿no?
O sea, solo hablan sobre la tripanosomiasis y hacen estudios para ver cómo lograr curar esta enfermedad, ¿no? Para matar todos los tripanosomas, porque estos entran a torrente sanguíneo, cuando entran en los humanos, entran a torrente sanguíneo y se quedan en los músculos. Y pueden estar en los músculos de forma latente mucho tiempo, ¿no? Entonces el problema ocurre cuando ya al final deciden cómo salir todos de tus músculos y entonces pues la gente creo que empieza a tener como formación de bolas y así. Y el corazón, ¿no? O sea, creo que el corazón es el que se empieza a deformar, ¿no? Y de lo más grave es justo uno de los tejidos que atacan es el corazón. Sí. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, claro. Ahora, vamos a hablar de cosas que a la gente no le gustan, ¿no? Pero... Porque mira, voy a hacer un comentario que mucha gente que nos está viendo va a decir, ay, no es cierto, pero mira, el piojo se ve muy bonito ahí, aunque toda la gente le tenga un tabú enorme, ¿no? Los piojos. Ajá. Pero está muy bonito, o sea, el insecto es bonito. Sí. No es malo. Hasta se ve noble, ¿no? Sí, se ve que no hace nada. Y pues bueno, ahora ya dejamos de lado los insectos que son vectores y vamos a hablar un poco de los insectos que son... se fue de más. De los insectos que son ectoparásitos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el primer ejemplo de ectoparásitos es los piojos, que son los más conocidos. Pertenecen al orden Pteroptera y creo que ahorita ya hay unos cambios taxonómicos muy importantes, pero por lo pronto vamos a dejarlo en Pteroptera por ahora, aunque ya forman parte de su área. Y pues nada, son empiezo con estos porque justo estos nos dan el link entre lo que es entre los insectos que son vectores solamente, a aquellos que son ectoparásitos y que pueden ser vectores potenciales. Entonces, por ejemplo, los piojos pueden ser vectores de Bartonella, que es una bacteria que causa una enfermedad, o de las rickettsiasis, que también son enfermedades causadas por las bacterias del género Rickettsia, principalmente. Estos son vectores facultativos. Obviamente la persona que es su huésped tiene que estar infectada de esta enfermedad y después ellos cuando se cambian cuando uno pega la cabecita con el otro y justo se pasa el piojito de huésped, entonces es cuando puede ser vector, ¿no? Sí. Y aquí voy a aclarar uno de los mitos más divertidos que hay, que el virus del VIH se puede transmitir por los piojos, ¿no? Y pues no es cierto, ¿no? Y porque sí existe esa creencia y la he encontrado en muchas páginas, y no, el virus de VIH, una vez que sale del cuerpo humano, al momento de entrar al tracto digestivo de los insectos, como no hay células humanas suficientes y ya no están dentro del entorno de un humano, que ocupa el virus del VIH para sobrevivir, estos mueren porque necesitan células de humano para seguir viviendo. Sí. Entonces, no, los piojos, aunque a todo mundo le parezcan feos y horribles, no pueden transmitir el VIH. Por más que quiera la gente, no lo pueden hacer. Lo que sí pueden ser vectores son de las bacterias, de las que ya mencionamos ahorita. Amigo, creo que se te fue la presentación muy, muy hasta allá. No sé por qué, pero se te anda yendo mucho. Y bueno, aquí tenemos, de los dos piojos principales que tenemos son los piojos del pubis, que comúnmente se conocen como ladillas, que son los de la foto del lado, creo que ustedes la ven como del lado izquierdo de su pantalla, y la del lado derecho es un piojo de la cabeza. Que apenas fueron plagas hace como unos 4 o 5 años, ¿no? O 3 más o menos. No recuerdo que fueron plagas y que todo el mundo estaba en las escuelas pegando el grito en el cielo porque piojos y no se morían con nada y no se morían con nada. Y lo que sí les puedo decir es que los piojos son un ectoparásito humano ya desde hace mucho tiempo, porque hay vestigios, si mal no recuerdo, de peines en el antiguo Egipto para quitar los piojos. Y pues ya. Ahora, pasando a otros ectoparásitos, tenemos aquí lo que son la Tunga penetrans, que es una pulga, que es la de arriba, amigo, perdón. Que comúnmente la conocen como niguas. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas descalzo, la pisas, ella te encuentra
y te empieza a comer y se mete todo en tu piecito y nada más deja su colita afuera y va poniendo los huevos. Y entonces ella te come, o sea, ella te está comiendo bien a gusto hasta que tú no la sacas, ¿no? Y ya, pues los problemas de esta tungiasis, que es causada por esta pulga, es porque cuando la extraes, no la extraes completa, entonces se te genera una infección posterior. Y obviamente, como en todo buen ectoparásito, ¿no? Si tienes un exceso de estos organismos, pues claramente te van a causar un daño, ¿no? Creo que ya me pareció mucho. Déjame prendo la luz y sigo. Permíteme. Es lo que te iba a decir. Es la de abajo, ¿cierto? ¿Eh? Es esta. Sí, todavía no llego a esa. Permíteme. Ok. Es que me perdí, amigo. Me perdí completamente. Perdón, amigos, pero es muy interesante, ¿no, amigo? Todo. Sí. Ya estoy de vuelta. Las cosas buenas que todavía no las hemos tocado, que va a ser interesante. También las cosas que vemos como malas y todo lo que nos pueden ocasionar es impresionante. Como ya lo vimos al principio, es un grupo demasiado grande. Sí. Primero empezamos con lo grotesco, no con lo feo, con lo grotesco, con lo que no nos agrada y ya terminamos con lo que sí nos gusta. Es como cuando eres niño y comienzas comiéndote las verduras y terminas por el postre, así. Justo aquí lo vamos a hacer. Ahora, bueno, vamos a hablar de algo que se llaman colmoyotes. Y son muy divertidas porque son larvas de mosca que literalmente la mosca te inyecta el huevecillo en tu piel y la larva se desarrolla en ti, entonces tu piel es el ambiente perfecto porque ella te va comiendo y sigue creciendo, ¿no? Obviamente no se queda ahí de por vida, cuando se vuelve adulta pues vuela y se va para otro lado, ¿no? Pero el huecote ya te lo dejó. Sí. Normalmente a la especie la que ataca literalmente a los humanos es Dermatobia hominis, que puede ser que ocasionalmente alguna otra especie de esta familia te pueda atacar, ¿no? Sí. Entonces, pues, esto es como de las escenas más desagradables, sobre todo porque se da en la parte ya tropical de México, del Istmo de Tehuantepec hacia abajo en general. Y uno va en campo y de repente escogen estas moscas picarte en el cuello o en la nuca y tienes aquí al bichito y es horrible, ¿no? Sí. Eso lo vimos ver, ¿no? Ajá. Adelante, amigo. Nos tocó ver a nosotros en Valle de Bravo a los ratoncitos que lo traían aquí en su pompi, se podría decir, de los ratones. Ajá. Y ahí traían así el hoyote y dentro ahí traían el colmoyote que ya les había dejado el hoyo y estaba ya, pues ahí se alimentó del ratoncito. Sí, justo. También en Veracruz me tocó ver a un tlacuachito que igual traía un colmoyote en la espalda. Sí, esta familia que se llama Oestride, son muchísimos géneros y atacan justo vertebrados. Sí. Entonces, pues, eso es lo que hacen. Estos son como los más conocidos como ectoparásitos, ¿no? Seguramente hay alguno que se me escapó, pero por ahora, estos son. ¿Bajamos? Sí, ya para explicarles un poquito de lo que vean cómo es lo de las miguas, porque es literal, o sea, tu pie pisa la tierra, se encuentra con ellas se meten a tu piel, te comen de lo bonito, y incluso te van comiendo y van poniendo huevecillos en el piso, ¿no? Crecen, se desarrollan, una vez que ya está la pulga adulta de nuevo, se vuelve, si tu piecito la toca, de nuevo. Por eso ahí que no sé si ustedes recuerdan que sus abuelitos decían que no anduvieras descalzo, ¿no? Sí. Precisamente porque ellos sí se enfrentaron mucho a este ectoparásito, ¿no? Ya actualmente pues ya es más complicado porque ya todo el mundo trae tenis, todo el mundo trae zapatos. Entonces es más complicado que ya que se dé, pero sí se llega a dar en zonas un poco con bajos recursos. Claro. Y pues ya, otro mito de los piojos que me divierte mucho es que los piojos son por suciedad y porque la gente no se baña. Y no, al contrario, a los piojos no les gusta estar en lugares cochinos, ¿no? Entonces, entre más limpia la persona, van a preferir esa cabeza. Híjole.
por eso no hay que bañarse, amigos. Por eso no. No, tampoco, ¿no? Tampoco va por ahí, o sea, al final, pues, si te va a tocar, lo único que tienes que hacer es, pues, ahora sí que como los changuitos, a estarte expulgando a cada rato. O Sí. ya ahorita hay medicina tomada. Ya hay medicina tomada. Tomas la medicina, una toma, y a los 15 días la otra, y los acabas. Ok, y también ya sacaron muchos productos, ¿no? Que shampoo, que jabón, y ya más remedios, ¿no? Sí, sí, ¿Pasamos a la siguiente? claro. Ok. Otras cosas feas. Las plagas. Sí. Pues es que depende de cómo la veas, ¿no? Por ejemplo, aquí en América, cuando cayó una plaga de grillos en los cultivos, pues se comen a los grillos, ¿no? Entonces, Sí, se pues aprovechaban también. relativamente no es tan mala, ¿no? Pero sí hay otras que sí acaban, ¿no? Sobre todo en zonas más áridas o donde los insectos no son comestibles, por sus mismas características de los insectos o porque la gente no acostumbra a hacerlo, pues sí llegan a ser problemáticos, ¿no? Claro. Entonces, una de las plagas más conocidas son en el orden Orthoptera, lo que le conocen como las langostas, que son los saltamontes del suborden Celífera, que son de la familia Acrididae en general. Ellos son los principales plagas, ¿no? No son los únicos, seguramente, hay más, pero sí son de las principales, ¿no? Las otras son, otra de las más conocidas, incluso más dañinas porque es más complicada de erradicar, son los que conocen como trips, que son del orden Tisanoptera. Y pues estos organismos igual atacan a la planta y se alimentan de sus fluidos, ¿no? Entonces podemos ver en la imagen a la derecha la hojita infestada por estos organismos. Sí. Aquí pues sí hay pérdidas muy grandes, sobre todo en el sector de agrícola, en la agricultura, porque pues a veces se pierden todos los cultivos, ¿no? O se pierde gran parte de los cultivos y pues como eso es un ingreso económico para mucha de la población, pues sí, el tenerlos representa un riesgo. Claro. Y pues claro que hay un montón de pesticidas y un montón de insecticidas para atacarlos, pero a veces los insectos tienen la habilidad de que tú me golpeas y yo te la regreso más fuerte, ¿no? Entonces, debido a los ciclos de vida muy cortos, pues rápido desarrollan inmunidad hacia el pesticida y se empiezan a hacer resistentes y entonces ya después ya los puedes matar con el mismo, ¿no? Sí. Ahí porque ya a veces ya la gente rota un poco los insecticidas o pesticidas que utilizan, claro. Y me imagino que se han de hacer cada vez más fuertes, ¿no? No sé cómo decirlo, más dañinos, porque ya lo estábamos hablando anteriormente, que los pesticidas, pues sí es para atacar ciertos males, como las plagas, pero bueno, también otro de las cosas malas que tienen son los, ¿cómo se llama? La Los contaminación compuestos que tienen. químicos. Ajá. Sí es. Sí, o sea, al final el uso excesivo de algo siempre va a provocar algo, ¿no? Incluso pues, hay gente que ha intentado introducir con los distintos tipos de plaga un control más con otro insecto, ¿no? Meter otros insectos que se los coman para acabar con ellos, ¿no? Yo de los casos que he sabido, que no son muchos, pues no siempre son tan eficientes como ellos, como la economía o como la agricultura esperaría, ¿no? Para generar la menor cantidad de pérdidas. Son una opción saludable al ambiente, pero también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Dentro de sus ventajas es que no dejas de usar estos agroquímicos estos pesticidas tan dañinos hacia la salud, no solo humana, sino del ecosistema en sí, pero a veces no obtienes la eficiencia que necesitas. Entonces se siguen perdiendo o luego lo que ocurre es que ocasiones otro problema, ¿no? Porque introduces otra especie ajena al ecosistema y entonces no tiene forma de regularse y ocurren booms poblacionales que hacen que ahora tu solución sea el problema. Y por eso que digas que salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí. Claro.
Bueno, Y hace tiempo estuvimos leyendo acerca de las especies invasoras y hay muchas aquí en México que pues se han vuelto invasoras por esta búsqueda de que sean controles biológicos. sí, incluso cuando meten, como ya lo mencionaban, si mal no recuerdo en la plática de herpetología, Ujú, cuando se introduces una especie, ya sea planta, mamífero, lo que sea, no solo lo introduces a él, no introduces todo lo que traiga encima y todos los ujú, parásitos que va a tener. sí, Entonces, pues a veces muchas plagas que han llegado de insectos llegan por plantas, ¿no? Sobre todo. ujú, A quien sí, se le también. ocurre que una planta está muy bonita, pero trae todos sus bichitos y pues también entran los bichitos, ¿no? Claro, que es lo que pasaba con la parte de los pinos, ¿no? Cada año no nos damos abasto porque queremos tener cada quien su pino natural en su sala y como no se da abasto, traen pinos de Canadá y como tú Ujú, dices, las plantitas, en este caso los pinos, traen las plagas, bueno, casi siempre las que se han reportado que yo he visto han sido de escarabajos y eso se convierte en, si llegan a entrar al país, se convierte en un problema porque son plagas aquí para el país. claro. Sí. Y bueno, otras plagas que también hay y que son más, bueno, igual de dañinas que todas las demás, solo que atacan de forma distinta, son los áfidos. Por Ujú, ejemplo, yo he visto sobre todo en mi abuelita que tiene un jardín, le molesta que las plantas tengan áfidos porque se empiezan a marchitar, ¿no? Ujú. ujú, ¿Por qué? Porque pues los áfidos se alimentan del floema de las plantas, entonces pues les quitan los nutrientes, ¿no? Los nutrientes que la planta acaba de producir se los quitan y pues ujú, ya no tiene más. Y otro de los muy conocidos aquí en México son los curculiónidos o los gorgojos, que ujú. Frijol con normalmente gorgojo. el problema de los gorgojos es no recuerdo si hay quien ataque la planta directamente, pero lo que sí recuerdo es que atacan los granos. Entonces, Ujú, normalmente cuando se guardan los granos es donde puedes tener plagas de gorgojos, ¿no? Que es algo que no es deseable. Porque claro. obviamente pega a lo que te vas a comer tú y a lo que tú puedes vender, ¿no? Que normalmente suelen ser granos, como en este caso, pues el ejemplo que puse fue el del maíz. Sí. Ok. Y pues ya. Yo creo que con esto se acaba como todo lo feo, todo lo malo que pueden llegar a ser, que seguramente hay más cosas. Aquí solo tocamos las cosas que pueden afectar a los humanos. Que de hecho, si, híjole, déjenme ver. ¿Dónde quedó? Aquí está. Y de hecho aquí entramos con el tema y es fascinante el mundo de los insectos. Además, los comestibles son muy nutritivos. Claro, claro. Sí, saben ricos los chapulincitos. Ah, me dice, fascinante, ahorita estoy comiendo chapulnes, dice. Yo supongo era chapulines. Ajá, chapulines. Sí, No sé si, bueno, sí, sí vas a hablar acerca de eso, de la importancia de los insectos como fuente de alimento. Y aquí en claro. México, nos comemos muchitas cosas. Sí, Hace unos días estuve pensando que pues mucha gente culpa tal vez a China por la pandemia, pero bien pudo haber pasado aquí en México porque nos alimentamos tanto de insectos, de fauna silvestre, de carne de monte, que pues igual nos pudo haber pasado a nosotros. sí, yo ahí creo que es más como este miedo a lo que hace otra gente, ¿no? Pero al final, Ujú, yo siento que no hay que fomentar eso, ¿no? Como dices, le ujú, pudo haber pasado a cualquiera y claro, pues no pasa nada, ¿no? sí. Además, bueno, hablando un poquito de esta pandemia, pues era un poco de esperarse, ¿no? Tenemos ya dos coronavirus de la misma Ujú, familia que provocan enfermedades respiratorias en las personas, ¿no? sí. Solo se unió uno más a la lista, aunque es un poco más agresivo y sí está más feito, ¿no? Sí, y destacar también que ya antes hubo creo que fue en el Medio Oriente, o sea, un brote importante respecto a otro coronavirus que también pues mató algo de Sí, gente, ¿no? No tanto como ahora, pero sí, allá hay antecedentes. claro, claro. Pero Pues bueno, bueno, continuamos. entremos, dejemos lo que nos mantiene en casa de lado y Ajá, pasemos a lo bonito, ¿no? sí. Pues bueno, ahora dentro de las cosas que podemos encontrar en los insectos es que no los podemos comer. Y que son una fuente de proteína muy buena, ¿no? Proteína y fibra y además de
de los minerales que utilizamos, como zinc, Ujú. hierro, muy importante, ¿no? Sí, Obviamente estas concentraciones van a variar dependiendo del insecto que te comas. Entonces, el más claro ejemplo, no puedes hablar de importancia alimenticia de insectos si no hablamos de chapulines. sí. Creo que es lo que más sabemos que se come y lo que casi uno va a cualquier lugar, incluso en la Ciudad de México, y están los chavos vendiéndote los Los chapulines, ¿no? chapulincitos. Sí. Claro. Claro. Entonces es como lo más fácil de conseguir. Y ya de ahí vamos a pasar a otros insectos que no son tan comunes, ¿no? Ujú. Bueno, a la práctica de comer insectos se le llama entomofagia, ¿no? Pero Sí. la entomofagia no solo se limita a comer insectos, sino a comer artrópodos, ¿no? También a los que comen sin pies, a los que se comen los escorpiones, también. También todo eso entra dentro de entomofagia. Ujú. Si mal no recuerdo, hay un libro muy bueno no recuerdo el nombre de estos especialistas que se dedicaban solamente a entomofagia. Y es un libro grande y muy bonito donde te hablaba de todas los insectos que se usan en México para comer e incluso te daba hasta recetas, si mal no recuerdo. Hoy estaría súper padre a ver si pudieras, bueno, si tuvieras la oportunidad de conseguirlo, así tal vez en digital, y que lo No, pudiéramos compartir con nuestros no, no, amiguitos. no lo he visto. O sea, si lo buscas, está para que lo... Creo que si lo buscas Compres. aparece, pero no sé si está para comprar o para que lo pidas. No sé si está en versión digital, pero sí sé Ujú. que es un libro y lo vas a reconocer porque es todo verde y tiene un chapulín insertado en un tenedor. Ok. Bueno, Entonces, si alguien lo puede encontrar y lo o busca. si alguien te sabe el nombre, porque no recuerdo exactamente cómo se llama y cuáles son los autores, pero Ujú. sí recuerdo que estaba muy bien el libro. Ok. Y bueno, pues en México comemos, como ya lo mencionamos, un montón sobre todo de insectos, porque era lo que más abundaba, ¿no? En épocas prehispánicas. Ujú. Y Ujú. pues era una fuente de proteína que, pues en general aquí en América, pues no sé, no teníamos como vacas, pollos, puercos. Ujú. O sea, lo más pollo que teníamos es el hermosísimo guajolote, pero de ahí en fuera, pues solo había venados, tapires que también se comían, pero pues no siempre teníamos la suerte de encontrarlos. Entonces, lo más Ah, común y lo que la gente más se alimentaba también eran justo los insectos, ¿no? Entonces hablábamos, a sus cultivos les caían estas plagas y pues van para adentro, ¿no? Y bueno, ya hablamos de los grillitos, ahora el siguiente platillo, el del medio, es lo que conocemos como ay, estos, ¿cómo se llama? escamoles. Escamoles. Ajá, justo, se me va el- y son de esta especie de Limetophilium apiculatum en general. Ujú. Ya creo que la especie varía un poco de zona, pero en general, o la mayoría sí es sobre este. Y lo que se come uno ahí son las larvas de las hormigas. Hormiguitas. Ajá. Mientras que en los grillos te comes el grillo completo, en los escamoles te comes las larvas. No te comes las hormigas, te comes las larvas de las hormigas. Ujú. Y bueno, después ya pasamos a lo que es el gusano del maguey, o los chinicuilis, Ujú. que puede ser por Aegiale speriaris normalmente, o por otra especie que viene en la siguiente diapositiva, ¿no? Ok. Ujú. Que es Comodia retenmacheri. Esos Ujú. también los conocen como chinicuiles, ¿no? Son dos especies distintas, pero se conocen con el mismo nombre. Claro, Después en medio tenemos los jumiles. los humiles. Sí. Oh, ya hasta se me antojaron con tu salsita. Sí, hay recetarios de salsa de jumiles, ¿no? O sea, son muy ricos y también son como muy nutritivos. Y por Sí, último, bueno, por último en esta diapositiva tenemos lo que son las chicatanas. sí, Sí. Ahí en las en chicatanas, Oaxaquita. ajá, las chicatanas y no solo en Oaxaca, se come también en Guanajuato, en Guerrero, Ajá. en el centro, en Michoacán. Y son, incluso no sé, estoy seguro que ustedes las han visto, pero no sabían que eran ellas, ¿no? Que les Ujú. dicen como hormigas de San Juan. Que Ajá. cuando salen un montón, hasta uno las estaba riendo. Sí, Bueno, sí. son ellas. La próxima vez que las vean, mejor coléctenlas y nos las hacemos en... Y se las comí. Claro, ¿por qué no? Entonces son ellas. Y lo que se come de ellas es justo el abdomen, ¿no? Solo se comen los abdómenes. Lo que Ujú. son la cabecita y el tórax, que tiene las patitas, es lo que no se come. Claro.
Ok. Hace una anécdota sobre estas chicatanas. Hace tiempo viví en Oaxaca y Ujú. la primera, pues era chiquito. La primera vez que vi y empezaron a caer hormigas así, muchas, muchas, en serio, muchas, como dice Ulises, hasta Sí. las tenía que barrer. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están cayendo tantas hormigas? Y pues mis compañeros que ya estaban acostumbrados estaban muy emocionados y empezaban a recolectarlas todas en bolsas y todos muy emocionados. Y dije, ¿qué está Sí, pasando? qué onda, ¿no? Y ya después, ya preguntándole a mis vecinos o a mis mismos compañeros, que no, es que estas se comen y las se hacen en salsa y sabe bien buena. Ya Sí, después se comprobó y sí sabía bueno. yo las probé y están muy ricas. Sí, sí, sí. Sí, creo que de los que hemos mencionado, solo no he probado los gusanitos del maguey. Ujú. Lo veo muy bonito en la botella, pero nada más, ¿no? O sea, nunca me lo he comido. Nada más se toma la botella, mi amigo. Sí, nada más la botella. Bueno, en la siguiente tenemos los que se llaman como del lado izquierdo los cuatles, que son esas Ujú, hormigas de mariposa que también se comen. Se comen mucho aquí en el estado de Morelos. Yo no los ujú, he probado porque también son como de épocas específicas y son muy ricos. ujú. Ya en medio tenemos lo que se le conoce como el caviar mexicano, Ajá. que son estos huevitos de chinche acuática, Ujú. que les llaman axayacatl. Ajá. Ajá, o los aguautles, Ahuautli, ¿no? Ahuautli, sí, ajá, también. Son esos, que le sí, conocen como, y es muy caro. Ese sí dice que es muy caro, ¿no? sí. Y por último, bueno, no tenemos lo que son la miel de abejas meliponas, Ujú. que es provocada, que se cultiva sobre todo en Yucatán y que llega a precios muy caros. Estaba, si mal no recuerdo, creo que el litro estaba en 1,300 pesos, una cosa así, es muy Uf, cara. Pero dicen sí, que es muy rica, ¿no? Hay que sí. probarla, yo no sé. Y bueno, Quien vaya que nos regale. O que nos... claro, claro. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos. Yo hace un tiempo había un grupo que se llama BioCricket, no sé si todavía sigue vigente, yo creo que sí. Y ellos estaban cultivando grillos para alimentación, Ajá, para vender como alimento. Y incluso dentro de sus planes, si mal no recuerdo, estaba el conseguir más insectos distintos, ¿no? Para igual cultivarlos. sí. Ok. Y pues creo que al final la entomofagia se ve como una de las cosas que puede ayudar pues, a solucionar el problema del hambre, ¿no? También, Ujú, porque es una fuente nutritiva, es una fuente de acceso como relativamente sencillo, que lo ujú, tenemos aquí a la mano, sobre todo en México, y ujú, pues son una fuente rica, ¿no? O sea, en cosas, sobre todo en sí. proteína. Le gana, si mal no recuerdo, lo que es la entomofagia le gana a varias legumbres en cuanto a cantidad de proteínas. Ujú, Y por último, pero no menos importante, pues la ya siempre conocida miel de abeja, jalea real de abeja y polen de abeja, ¿no? ujú. Que es el más conocido de los alimentos. Y lo dejo al final porque es el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo sabe que existe Claro. y al que se le atribuyen muchas propiedades curativas y todo Ujú, eso, ¿no? Aquí solo cabría aclarar un poco el hecho de que, pues lo que la miel es un poco de polen con salivita y encimitas ujú, de la abeja, lo que realmente no estamos comiendo, ¿no? Mientras que ujú, nosotros el consumo era directo sobre el insecto ujú, o sobre partes del insecto. En el caso de la miel o de las abejas, lo que se consume es lo que ellas producen literalmente, ¿no? ujú. Entonces, por eso la miel es tan cara. Sí. Y muy rica, por cierto. Bueno, en Sí, lo particular me gusta mucho. Así, eso sí, sabrosa, muy sabrosa. como endulzante natural, creo que es muy rica. Sí, Sí. muy, muy sabrosa. También como remedio, ¿no? Aunque uno no esté enfermo, se toma el remedio y sabe muy bueno también. Ajá. Sí, te ayuda muchísimo. Eh, Y pues ya, bueno, o sea, con esta parte de los comestibles y un poco de médico al final, con lo de las ujú, abejas, la ujú. importancia en insectos ahorita como ya empieza a ponerse bonita, ¿no? Sí, Ya no los sí. podemos comer, sabemos que saben ricos, sabemos que son ricos en proteínas, en Ujú, vitaminas,
Y sobre todo son muy ricos en ciertos aminoácidos no esenciales, es decir, aquellos que no podemos producir. Y los tienen en cantidades muy elevadas, entonces es muy bueno también el agregarlos a la dieta, ¿no? Como una variante, como un... Hoy no pude comprar carne, pero tengo grillitos, pues, adelante. Ahora vamos a pasar a un poco a las importancias ecológicas. Esas cosas que no vemos, pero que sí hacen los insectos por el ambiente, por el ecosistema, ¿no? Una de las primeras de las que vamos a hablar es la importancia ecológica en cuanto a la calidad del agua. Y aquí tenemos los 3 órdenes que por excelencia, si tú los ves en un ambiente acuático de agua dulce, seguramente esa agua es limpia, ¿no? O sea, te la puedes tomar. Por decirlo así, no es que sí te la puedas tomar literalmente, ¿no? Pero es más limpia que si existen otros organismos, otro de los organismos que voy a mencionar a continuación, ¿no? El primer orden son los Ephemeroptera. Vemos, arriba vamos a ver los adultos y abajo vamos a ver las náyades, salvo en el último que es la larva. Y pues lo que vamos a ver es, si vemos estos organismos, es porque el agua o el ambiente donde se están desarrollando es un agua muy limpia, ¿no? Porque son susceptibles a cambios en el agua. Es decir, si llegan a entrar contaminantes, las larvas no sobreviven y se mueren. Entonces, por eso son indicadores de calidad buena del agua. Obviamente, en todos los grupos, pues ciertas especies, ¿no? No todas van a servir igual, pero porque hay un grado de tolerancia, es decir, cada especie va a tolerar distintos grados, ¿no? Por ejemplo, una tolera tantos miligramos del contaminante, mientras que otra tolera más miligramos o menos miligramos. Entonces, entre menos miligramos toleren, son un mejor indicador, ¿no? De la calidad del agua. ¿Por qué? Porque entonces detectan los cambios mínimos. Entonces tenemos al orden Ephemeroptera, que son llamadas también mosquitas de mayo. Tenemos al orden Plecoptera, que nombre común no conozco. Si alguien lo conoce, pues que nos diga. En inglés creo que les dicen stoneflies, que se llama moscas de las piedras, pero yo nombre común no les tengo. Y por último tenemos a Trichoptera, que les llaman friganias en España, pero yo no sé si en México les tengan algún nombre. Y abajo pues vemos la larvita, ¿no? La presencia de estos 3 órdenes es indicador de buena calidad. Ahora vamos a pasar al que indica que la calidad no es tan buena, ¿no? Me parece que, ya no recuerdo, amigo, bueno, hazme recordar si tenemos un capítulo acerca de especies indicadoras. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, bioindicadoras. Si tienen la oportunidad para adentrarse un poquito más en esta parte, pues ahí vayan a darle una chicadita. Sí, porque seguramente ahí hablan específicamente cuáles familias, cuáles grupos, ya dentro de estos órdenes a grandes rasgos, que sí son los que indican realmente y a qué, ¿no? Porque no todos indican lo mismo, ¿no? Hay unos que van a indicar cierto contaminante, otros indican otro. Hay unos que indican varios, que son los más prácticos, pero ahí sí ya, y hay estudios y hay libros completos porque... yo lo estoy presentando en los más conocidos, ¿no? Pero hay también familias de escarabajos, de chinches acuáticas, que incluso en las chinches me he fijado, lo que dicen es que prueban qué tanto jabón puede haber en tu agua, porque como estas chinches, que son guerridos, si mal no recuerdo, patinan por la superficie de las aguas, pues si están estos jabones, como son tensoactivos, lo que hacen es destruir la tensión superficial del agua y entonces pues las chinches no se pueden mantener arriba y obviamente pues se van del ambiente o se mueren en el ambiente, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso de los indicadores también. Aquí vamos a ver a los Pionómidae, que son una familia de mosquitos del orden Diptera, que son indicadores de mala calidad. Normalmente si uno los ve, obviamente no toda la familia y no todas las especies van a indicar lo mismo, pero si uno los llega a ver, pues eso quiere decir que tu agua está un poquito cochinita, ¿no? Y pues, o sea, no... Yo si veo a los otros 3, yo podría decir, pues sí, si tengo mucha sed, sí me la tomo, pero si yo veo a no. O sea, no, gracias, ¿no? No es tan buena el agua. Que de hecho,
Realizamos la propuesta para un proyecto que hablaba de macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua, y de hecho a quien acudimos para que nos orientara para este proyecto fue a Ulises, el cual nos ayudó y pues nos platicaba un poquito de estos tres grupos, ¿no? Así es. Y también recuerdo que cuando hablamos de las presas, amigo, hablábamos como indicadores de mala calidad del agua de los mosquitos, porque el agua sí. se quedaba estancada y eso podía promover a que ellos se desarrollaran, ¿no? Y también, Ulises, nada más como pregunta general, no solo los contaminantes, ¿no? Sino también hasta las corrientes de agua pueden hacer que estén o no estén ciertas especies, ¿no? Porque tal vez requieren que sea corriente el agua o que esté un poco más... La temperatura Sí, también. claro, o sea, mira, para que estén o no, o sea, las especies incluyen muchos factores, sobre todo en un ambiente acuático, ¿no? La temperatura, el pH, la salinidad, la oxigenación, son cosas que regulan que pueda haber algo, ¿no? Para empezar. Sí. Ya dentro de eso, en ciertas condiciones, pues tú tienes que conocer tu lugar para poder saber y discernir cuándo está esa especie porque realmente hay mala calidad del agua o buena calidad del agua, y cuándo es porque solo las otras condiciones como si disfrazaran. Pero yo no creo, ¿eh? Yo sí creo que estas especies, o las que llegan a hacerlo, si están ahí es porque, sobre todo las de buena calidad, porque las condiciones son óptimas. Y las de mala calidad también están ahí porque las condiciones son óptimas para ellos, o sea, no para ti, para tomarlas, sino para ellos, para sobrevivir. Claro. Ok. O sea, eso sí me queda muy claro, ¿no? O sea, si están las especies porque están las condiciones óptimas para ellos, ¿no? Para cada uno de ellos. Obviamente las que coinciden con la calidad del agua que nosotros buscamos son las de los primeros tres, y las que coinciden con las de la calidad del agua que no estamos buscando son los de esta familia. Obviamente hay más, yo las desconozco totalmente, no te podría decir, ay, si son estas, no. Yo nada más recuerdo muy bien a Quironómide, porque es un claro ejemplo y es como la banderita de lo que indica que la calidad del agua no es buena. Ok. Vamos con la siguiente. Claro. Nos están dejando muchísimos comentarios, amigo. Sí, es lo que estoy viendo. Pues adelante, si ahí sale alguna preguntita de una vez, o alguna aclaración o algo. Son comentarios, cuando hay una pregunta la vamos a poner, pero ahorita son comentarios y esos los ponemos ya al final para verlos. Va. Sí, porque yo no los estoy viendo. Ok. Apenas aquí vi que la familia Dicticidae es indicador de agua limpia. No sé ni siquiera de qué orden es Dicticidae. Te digo, es que es tanta la información que es imposible conocer todos, ¿no? Ok. Y luego nos juzgan a los biólogos por no conocer a un cierto animalito. ¿Cuántas especies hay? Son un montón. Por ejemplo, aquí acabo de ver otra pregunta muy divertida que dice, ¿qué diferencia hay entre las mieles y cuál es más cara o más benéfica? Yo, amiga Alejandra Herrera, te puedo decir que no lo sé. Hablar de mieles, ya que salió la pregunta, bueno, la apicultura es un tema que te puede dar para una plática de al menos unas 5 horas. Ajá. Si nos está viendo, la apicultura es un mundo, o sea, hay una materia en veterinaria que se llama apicultura, no hay gente que vive de la apicultura, ¿no? Yo solo sé que las abejitas producen la miel. Sí. Me ha tocado ver cómo la extraen, cómo se produce. Probarla así de primera mano es muy bueno. Pero ya en esa área meterte más a cuál es la mejor, eso va a depender. Incluso si mal no recuerdo, una amiga que estudia justo con el orden que son los Hymenoptera, y justo con la familia de las abejas, que es Apidae, me mencionaba que incluso se han intentado ver que las abejas polinizan distintos tipos de flores y que esto sí influye, las flores sí influyen en cómo vas a ver tu miel, y eso puede ser un indicador de calidad de miel. Okay. O sea, si tú haces que solo polinicen ciertos cultivos o ciertas flores en específico, va a hacer que tu miel sea de cierta calidad y con ciertas características que si lo hace con otras o si lo hace revuelto. Sí, es como alimentar a las vaquitas con cosas más saludables y pues tal vez su carne va a salir mejor, ¿no? Y tal vez también su leche. Entonces, supongo podría ser algo parecido, ¿no?
Pues sí, porque el polen que tú agarras, tú sabes que el polen de las plantas varía de especie a especie, y entonces pues obviamente la calidad del polen y de las proteínas Los y los nutrientes. aminoácidos que los conforman, pues es distinta entre las Claro. especies. Pero entonces obviamente eso va a provocar que el producto que obtengas va a ser distinto, de sabores distintos y de propiedades diferentes. Eso sí, Claro. estoy seguro de ello. Pero ahí sí, eso sí es un mundo. Yo sí eso... es que hablar de, yo creo que, te digo, por casi cada diapositiva podías tener un ponente al menos, o sea, seguramente hay más de un ponente, ¿no? Claro. Bueno, ya pasando a la parte de la polinización. Me gusta porque esto es algo que a muchos entomólogos nos molesta, porque cuando hablan de polinización, las abejas se roban La atención. la atención. Y pues no son al menos en insectos no son las únicas, ¿no? Ya hablando de vertebrados, pues ustedes sabrán que los quirópteros y Las aves. y los sobre todo los colibríes son troquilidae, son los más conocidos, ¿no? Pero de ahí en fuera hay todos esos grupos son los que tienen polinizadores. Aquí les voy a hablar un poco de lo que son los tipos de polinización que no se llaman, síndrome de polinización. Ajá. Okay. Son estas adaptaciones que tienen las plantas, sobre todo en las flores, dependiendo del polinizador que tengan. Entonces, por ejemplo, tenemos a lo que es la cantarofilia, que es estas modificaciones que tienen las flores porque su polinizador es un escarabajo. Entonces ellas suelen tener más protegido sus semillas, suelen ser más gruesas, presentar mayor producción de polen, porque los escarabajos tienen unas piezas bucales masticadoras que acaban con todo, ¿no? Entonces son más carnositas, por así decirlo, para que se las polinice y no se las coma totalmente el escarabajito, ¿no? Claro. Después tenemos la miofilia, que es la polinización por moscas, que aunque a todo mundo odiemos a las moscas, porque sí lo llegamos a hacer a todo mundo, pues una de las cosas más importantes que hacen las moscas, además de molestar en nuestro alimento, es polinizar plantas, ¿no? Sí. Y polinizan muchas plantas que uno no esperaría, ¿no? Entonces, esa es la filia que ellos tienen, se llama miofilia, y pues presentan flores capitulares o más redonditas, con simetría radial, y pues ahí están los ejemplos, ¿no? De las florecitas que ellos polinizan. Claro. Se me ocurre a simple vista un diente de león, como está ahí en la imagen. Sí. Justo. Y sí, bueno, a la siguiente no sé por qué se te regresó Quironómide. Ahí va para abajo. Sí, bueno, así como. Vamos a ver. Entonces hablando un poco pues de los síndromes. Por ejemplo, cuando son el síndrome de miofilia, hace que las plantas produzcan, normalmente las plantas producen néctar, ¿no? En el caso de la miofilia, de la polinización por moscas, el néctar suele estar ausente un poco. Entonces, por ejemplo, ya vemos que en los escarabajos el polen es muy abundante y no hay nada de néctar, mientras que en la miofilia hay más o menos polen y hay más o menos de néctar, ¿no? Eso es como un equilibrio un poco menos direccional hacia uno de los dos recursos, y la flor no es profunda, es decir, la flor está ahí, o sea, tú llegas a la flor directamente, ¿no? No como vamos a ver en las siguientes filias, que ahorita una vez que nuestra diapositiva baje. ¿Seguimos bajando? Vamos para abajo. Sí, pues es que a mí nada más me parece que están viendo quironómidos, no sé si ya aparecen para ustedes las mariposas, si ya están las mariposas, esa es la... Ya. Bien. Es que a mí no me aparecen las mariposas. Bueno, si ya estamos en las mariposas, tenemos de un lado la falenofilia, que es la polinización por las, ay, se me olvidó el nombre, por las polillas, y tenemos la psicofilia, que es por lo que llamamos mariposas, ¿no? Estos dos grupos los pongo juntos porque pertenecen al mismo orden, que es Lepidoptera. Sí. Y bueno,
Dentro de las características de estas filias más importantes es que obviamente la falenofilia suele ser con flores que abren de noches, es decir, tiene su antesis de noche, es decir, la flor abre en la noche, mientras que en las mariposas diurnas abre en el día la flor. Ujú. Tienen Ajá. el néctar abundante, pero en el caso de las diurnas, en el caso de ambas está escondido en unos receptáculos muy largos. Y entonces eso permite que la trompita de la mariposa, que se llama espiritrompa, pueda llegar al néctar. Okay. Ujú. Y pues ahí ya con eso, como el polen se pega en ellos cuando se posan en la flor, pues polinizan la flor automáticamente, ¿no? Ahí está. Por así decirlo. Ujú. Sí, ya. Yo ya no veo en qué diapositiva vamos. No sé, mi internet anda un poco lento, entonces tú dime si ya pasamos a la siguiente o no. Pasamos a la parte de Melitofilia. ajá, melitofilia, ajá. Ok. Y por último, la más conocida de todos, la melitofilia, que es la polinización por abejas. Ok. Ujú. Y aquí pues vemos que son, en este caso, son plantas que, por ejemplo, las orquídeas, que tienen receptáculos y que utilizan literal, como en el caso del lado derecho, que es una euglota, utilizan a los machos de euglosa. Lo que hacen, según me comentaba una compañera que justo trabaja con himenópteros, ellos recogen el néctar no el néctar, los compuestos, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de las sustancias como aromáticas, los Ajá. aromas de la flor, y la flor cuando está recolectando los aromas le pega los sacos polínicos para que cuando llegue la otra flor, entonces ocurra la polinización, ¿no? O sea, ahí no es como que ellas vayan específicamente por el polen, sino que la planta aprovecha que llegaron y les Ujú. pone el polen. Pues ya, la melitofilia es como La la más más conocida, ¿no? la más conocida, ajá. Ok. Y esa Ujú. a una película le dedicaron a la melitofilia, ¿no? Que si las abejas no polinizaban, se moría todo el ecosistema, cuando no es tan así, ¿no? Sí Ujú. son muy importantes, sí provocan ciertos problemas, pero no son las únicas. Claro. Pasamos a la red alimenticia, que aquí, híjole, a mí me gusta mucho esta parte. Ok. Como buen grupo de ser vivo, tu importancia ecológica más importante o más destacable es la red alimenticia. Formas parte de esta red alimenticia en la Ujú. cual tú te comes algo y alguien más te va a comer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos desde los insectos que son fitófagos, como los chapulines, como los insectos palo, como las mariposas, Ujú. y como varios escarabajos, hasta los que son depredadores, ¿no? Como las mantis, que aquí comiendo una bonita lagartija. Y también tenemos a los mosquitos, ¿no? Que son hematófagos, ¿no? Que comen sangrecita de vertebrados, Ujú. como los piojos también. Y también tenemos aquellos que son, pues, detritívoros como las cucarachas, ¿no? Que comen pues, lo que encuentren, ¿no? Hacen Sí. limpieza y acaban con todo, ¿no? Incluso las hormigas también hacen eso, ¿no? Uno no Ujú. puede dejar un pedacito de cualquier cosa porque ya las hormigas Esté llegaron hasta llena de él. hormigas. Sí. Ajá. Y pues ahora una imagen, bueno, esto, a veces a la gente esto le molesta, la parte donde ven insectos comiéndose algo, Ujú. pero ahora pasamos a lo bonito, ¿no? No sé si ya bajó la diapositiva. Sí, Ahí va, ya ahí va. va, ahí va. Ahí está. Y bueno, aquí lo bonito, ¿no? Cuando se los comen ahí. Porque la gente tiene esa satisfacción de verlos sufrir. Sí, sí. Entonces aquí vemos como vertebrados se los comen, como el caso de las aves sobre todo, Ujú. que hasta hay aves que son específicas insectívoras, ¿no? Y solo comen insectos. Y tienen el Ujú. pico modificado solo para comer insectos. Tenemos también las plantas carnívoras que atrapan a los insectos también. Los atraen como Hip- con dulces, haciéndoles promesas muy lindas y terminan comiéndose. Hipnotizándolos. Justo. Ay, aquí se me fue una melitofilia de más, lo siento. Ahí eso no va ahí. Sí. Y pues los osos hormigueros, ¿no? Que es también el ejemplo más conocido de algún insectívoro. Siempre, normalmente, cuando tú dices insectívoro, los
osos hormigueros son como lo primero, ¿no? Lo primero que a la gente se le viene a la mente. Eso y las ranas, ¿no? En este caso no puse una rana, puse un camaleón comiéndose un chapulín, pero es lo mismo. Okay. Y como dato curioso, sé que en muchas especies de monos, el hecho de quitarte los ectoparásitos es una muestra, es una forma de pedir perdón o de mostrar cariño. Y no solo se los quitan, también te los comes. Pues ahí está, si alguien de aquí quiere pedir perdón o quiere mostrar cierto respeto, hay que colgar A quien tenga piojitos o garrapatas, ¿no? Y pueden decir, ¿no? Pues sí, ya cuando les haga enojar el novio o la novia, le quitan los piojos en forma de cariño. Pues hasta de hecho dicen, ve, te hago piojito. Justo. Y pasamos a los recicladores. Ok, ahora vamos a hablar un poco más de estas cosas que sí no se ven, ¿no? O sea, las anteriores son un poquito más visibles, pero lo que no se ve es los que reciclan, ¿no? Aquellos que se encargan de limpiar. Por ejemplo, tenemos de un lado los escarabajos peloteros, que se encargan de limpiar esas heces que van dejando los vertebrados como si fueran en su casa. Ellos agarran y dicen, no, a ver, espérame, esto va guardado, ¿no? Entonces hacen su bolita, depositan su larvita y la entierran. Y al final eso ayuda, ¿por qué? Porque están abonando la tierra. Sí. Y ellos están obteniendo un provecho, ¿no? Porque su larva se alimenta del estiércol y se desarrolla, ¿no? Además, ellos también, algo bonito de ellos es que compiten, ¿no? El que tenga la bola de popo más grande es el que se lleva la hembra. Sí. Eso es muy divertido. Y por otro lado tenemos a las hormigas, que estas sobre todo, además de que también se encargan de hacer lo mismo como es la remolición de detritos, que es lo que ellas hacen, porque si ustedes han visto las líneas que siguen las hormigas, siempre están limpias, ¿no? Limpias de todo lo que pueda caer ahí. Sí. De hojas, de vegetación, de todo. Entonces, si las hormigas no existieran haciendo esta pregunta, pues el detritus o toda esta materia orgánica que se produce por las plantas y por todos los demás animales, pues sería muy difícil de remover a las tasas a las que se remueve actualmente gracias a las hormigas, ¿no? Entonces sí son muy molestas en tu casa porque ellas así encuentran las cosas, pero una de sus funciones un poco antropocéntrica es que ellas mantienen limpia la casa, ¿no? Un ejemplo de limpieza digna son ellas, ¿no? Sí. Además de que también actúan como dispersoras de semillas, ¿no? Que es por mirmecocoria, que dispersan las semillitas porque las colectan y las mueven de un lugar a otro, y pues eso es muy, muy importante ecológicamente hablando. Y son cosas que no vemos, ¿no? Cosas las cuales no se hablan, claro. Ajá, tú dices, o sea, tú vas y dices, ay, pero ¿por qué aquí está muy bien? No, pues porque siempre los insectos están abonando, ¿no? Lo que una persona se cansa en hacer en un terreno, los insectos lo hacen en hectáreas y hectáreas sin problema, ¿no? Y obviamente con las cantidades de mano, ¿no? Sí. Ahora vamos a pasar a algo más bonito. Yo no sigo sin ver, no sé si mi video esté congelado o algo. Pues ya pasamos a la parte de la joyería. De la joyería. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de joyería, ¿no? Tenemos del lado derecho a la familia Zopheridae. Así como los insectos los utilizan ya no los comimos, ya nos cayeron gordos porque nos comen o nos pasan enfermedades, nos cayeron mal porque se comen lo que nosotros nos queremos comer, ya nos cayeron bien porque nos los podemos comer también a ellos y porque sí son útiles en el ambiente. Ahora vamos a ver que se puede hacer arte con ellos, ¿no? Entonces tenemos del lado a los Zopheridae, que son los maquech, en Yucatán se conocen mucho, y es que a estos pobres escarabajos les incrustan joyas vivas en sus elitros y en su cutícula, y son joyas que se venden caras, ¿no? 350 pesos más o menos, y si son joyas preciosas, pues el precio se eleva más, ¿no? Y es una joya viva, ¿no? Porque tienes a tu adorno caminando en tu cuerpo. Claro. Y por el otro lado tenemos, este es como algo un poco más reciente y es, bueno, en el orden Trichoptera, las larvas, que son acuáticas, se encargan de construir casitas, que es donde ellas viven toda su vida hasta que se vuelven pupa y después pasan a adulto, ¿no? Entonces, estas larvas, a una persona se le ocurrió ingeniosamente que en lugar de ponerles los granitos que ocupan, porque ¿qué pasaba si ponían trazas, ¿no? Trazas de metales preciosos.
Y ocurre que pues ellos al igual siguen agarrando estos metales preciosos, estas trazas, estos pedacitos y construyen su casita con ellos. Y entonces, como la larva después pupa y al pupar sale y abandona esta casita que forman, la persona que hace esta arte, esta joyería, colecta esas casitas y hace aretes y hace un montón de joyería con ellos, ¿no? O sea, el bicho trabaja, no recibe indemnización, más que el alimento que le dan para que sobreviva y las ganancias se van con la persona, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues claro que eso no solo hay que buscarle la utilidad antropocéntrica a los insectos, pero Claro. hacen maravillas, ¿no? Sí. Que de hecho apenas estaba viendo una manera de hacer negocio con fauna silvestre y no tocaron estos puntos y creo que son cosas que no sé si estén explotadas. Igual se me hace una explotación para los ejemplares, pero pues bueno, yo creo que también puede entrar dentro de este tema, ¿no? Claro, y además promueves cuidarlos, ¿no? Claro. O sea, puedes promoverlos, ¿no? Ok. Pasamos, Bueno, si estás de acuerdo, dibujos y pintura. Claro, no sé si ya se ve. Es que yo en serio aquí no veo qué es lo que ustedes están viendo. Sí, estamos en dibujos y pintura. Tal vez por el tiempo, es que como es con tiempo un poco limitado, se empieza como a trabar la presentación, pero creo que va todo bien porque no nos han mencionado nada aquí en los comentarios. Yo sí la voy viendo bien. Sí. A ver, no, yo seguro que es mi internet. Mi internet es un poquito lento, entonces puede ser eso. Por eso les pregunto, para ir viendo en qué vamos y ya no hablar cosas fuera del lugar. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de cómo el humano los ha visto, cómo los representa, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco más rápido, esto ya es como el final, lo bonito, ¿no? El humano, así como ha quedado... Ay, creo que falló justo su internet. Te dejamos de escuchar. Ahí está, ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, ¿Me escuchan? Okay, sí. Bueno, estábamos, así como el humano quedó asqueado con algunas cosas de los insectos o le horrorizaron, también los ha amado, ¿no? Tal es así que los ha utilizado para, por ejemplo, en las culturas prehispánicas en México, en los códices, en los nombres de los lugares, ¿no? Por ejemplo, Chapultepec, que significa monte de chapulines. Acá hay un pueblo que se llama Moyotepec, que significa pueblo de escarabajos, estos que son conocidos como los moyotes. Entonces, pues también, ¿no? Y bueno, por otro lado, de los órdenes, creo que el orden más dibujado de todos son las mariposas, ¿no? A todo mundo le encantan las mariposas, porque son bonitas, tienen colores muy llamativos, y pues son belleza andando, ¿no? Entonces aquí vemos el barco de las mariposas de Vladimir Kush, que se atribuye también creo que a Salvador Dalí, pero creo que al final es de Vladimir Kush. Entonces pues ahí está, ¿no? Y es justo representación de puras mariposas. Puras mariposas, claro. Ahora, pues no traigo más dibujitos, ¿no? Nada más son esos. Y obviamente hay muchos, o sea, si tú te pones a buscar dibujos de insectos, hay una infinidad de obras de arte, como el dibujo que presentaba al principio de la presentación. Está hermoso, muy bonito, está hermoso. Que hacen de insectos. Ahorita lo volvemos a poner para quien se lo haya perdido. Si estás de acuerdo, amigo, pasamos a escultura. Claro. Que está buenísimo. También lo que hemos visto es que igual, bueno, en las culturas prehispánicas sobre todo, lo representaban en la escultura, ¿no? Como esta pieza de una ortóptera en carneolita. Y actualmente el artista japonés Saito ha hecho estas figuras de bambú, que yo puse la de la mariposa porque como a todo el mundo ubica las mariposas y le gustan las mariposas, pues la reconoce rápidamente, pero si tú buscas insectos de bambú en internet, salen infinidad de trabajos que ha hecho muy bonitos y muy detallados como este que les pongo aquí. No sé si actualmente, y no conseguí una foto de eso, pero no sé si actualmente han visto a las personas estas que hacen la escultura como con hojas de pasto y así. Hacen saltamontes, hacen mantis y eso, y se ven tan padres y tan bonitas. Sí. También es una forma, y además es una inspiración, ¿no? Porque ellos representan algo con lo que están en constante contacto. Claro. Sí. Pues ya si quieres podemos pasar a la siguiente. Te escucho. De hecho, también te comentaba al inicio antes de la presentación a mi amigo que
cuando hicimos nuestra tesis nos tocó ver hasta en las calles grafitis dedicados a los insectos que estaban hermosos y o sea, se veía que a alguien realmente le apasionaban los insectos y también obviamente la pintura y ya estaba Claro, plasmado ahí, eran hermosos. sí, siempre así como inspiran terror, inspiran cosas bonitas, Claro, sí. inspiran motivación y son muy, muy bonitos, ¿no? Ujú. No sé si ya estamos en la siguiente, Ya Sí, estamos estamos en las películas. en las películas, ¿no? Entonces vemos una obra mexicana que es la de Katy la Oruga. No sé si, bueno, Ujú. no sé qué tan viejo sea, entonces no sé si nuestro público pues la vio, porque la pasaban muy seguido en la televisión antes, Ujú. pero ahora ya no tanto. La clásica de Pixar que es Bichos Bichos, y B-Movie, ¿no? Que son... sí. Ahí yo pondría, por ejemplo, hormiguitas. Ah, Hormiguitas. permíteme, eso viene en la siguiente. Ah, ok, ok. Claro, claro. La cinematografía es la que más, bueno, yo la tomé más porque ahorita con el encierro, pues uno tiende a ver más películas, entonces le di un poquito Ujú. más de énfasis a Ok, ok. la, a la, Con a las la películas. cinematografía para Ujú. que si no tiene nada que hacer ahorita o no sabe, y no tiene los que nos están viendo ahorita tienen como ganas de ver algo, pues que vean un poco algo diferente, ¿no? A lo normal, sino películas Ujú. enfocadas a insectos o donde se ven los insectos, ¿no? Claro. Ujú. Y por ejemplo, en la siguiente, no sé si ya pasó, Sí, Sí. ya está. se ve la de Ants en la parte derecha y en la Ajá. parte izquierda tenemos escenas en la parte superior izquierda está la escena del laberinto del fauno, Laberinto del donde un fauno, sí. insecto palo se convierte en una hada. A mí eso me lo Ujú. comentaron, yo no había visto esa, o sea, no recordaba esa escena exactamente. Ujú. Y dije, wow, la volví a ver y dije, ah, no, pues sí, ¿no? Es muy bonito. Ujú. Y el otro, la escena de abajo es quienes tienen Netflix, así como paréntesis, Ajá. ¿han visto Big Fish Begoña? No, yo no. Bueno, véanla. El Ajá. espíritu que se encarga de los muertos se fuma un insecto palo. Ok. Órale. Muy divertido, porque ahí la escena es su mano tomando un insecto palo como cigarrillo de su cajita de insectos palo. Ok. Ok. Y Y bueno, otro ejemplo de película donde salen insectos es pues casi en todas, ¿no? Casi no. Por ejemplo, ahorita recuerdo en la de Regreso a la Laguna Azul también aparecen muchos insectos. ¿cuál? Regreso a la Regreso Laguna a la Laguna Azul. aparecen insectos. Ajá. Y ya no sé si allá por ahí haya más películas que se me hayan escapado. Tal vez. Ujú. Seguramente las hay y hay que nos comenten para verlas, ¿no? Para compartir Ujú. este fin de cuarentena con películas bonitas. Y pues eso sería todo. Hecho con Pepe Grillo. Sí, justo Ah, Pinocho. también, también. Ajá. Pero bueno, amigos, miren, vamos antes de pasar rapidísimo a las preguntas, por si tienen preguntas. eh, es momento de que las hagan y vamos a poner el inicio para que lo vean. Mm. Está hermoso, de verdad. Sí, sí, sí. Está hermoso el mural. A ver, amigo, ¿cuáles de Ujú. estos insectos, amigo Sergey, Ajá. cuáles son los insectos los que tú reconoces? Pues allí veo mariposas, obviamente, polillas, escarabajos, de estos escarabajos toro, me parece que se llaman. Veo unos pásmidos, que estos que son como insectos hoja o insectos palo, unas libélulas, hormiguitas, una catarina, me parece, Ajá, y creo que ya serían dos que alcanzo a claro, distinguir. está muy Sí, bonito, muy bonito. pues Está sí, muy, hay que muy bonito. escribirlo. Pero bueno, amigos, si están de acuerdo, vamos con la parte de las preguntas. Vamos a dejar unas 3 preguntas por el tiempo, porque ya vamos para las 2 horas. Sí, sí. Sí, ya creo que nos tardamos mucho. Es que y eso que solo las tocamos sumeramente, créeme, no, ni siquiera me metí más que a puntualizar No, dos, tres ejemplos y ya. y es como tú dijiste, este tema de verdad da para muchísimo, para invitar a muchísimas personas especialistas en cada grupo, porque como tú lo mencionaste, pues es un grupo muy, muy diverso. Pero bueno, Tal vez se me ocurre alguna vaga idea a futuro, tal vez, que se pudieran dar algunos cursillos con los especialistas que hemos tenido. Comenten así si les gustaría que fuera así, para pues también tomarlo en cuenta, para pues que nos sugieran algunas actividades que tal vez en algún futuro se podrían ir haciendo.
Yo creo que sí, sería muy bueno. Ujú. A ver, Bueno, vamos. Veo aquí una pregunta que me llama la atención, ¿no? Que es de Angie Muñoz Leal, que dice, ¿por qué a los distintos tipos de polinización se denomina síndromes y a qué se debe, no? Ajá. Si mal no recuerdo, se le llama síndrome porque existe una correspondencia en las estructuras de las flores con el insecto que los El poliniza. insecto. Ujú. Ajá, por eso se le llama síndrome, porque existe esta correspondencia que implica coevolución. Es Coevolución. decir, han estado evolucionando juntos durante mucho tiempo y entonces ya se ha adaptado tanto a la planta, al insecto, como el insecto a la planta. Es hermosa esa coevolución, a mí me gusta muchísimo. sí. Entonces espero que esto responda a tu pregunta, Angie Muñoz. Es por eso. A ver. Dice Alejandra Herrera, ¿las libélulas también son indicadores de la calidad del agua? ¿También las abejas y su miel son bioindicadores? Son preguntas ambas. Ok, lo de las libélulas sí, pero creo que solo ciertos grupos. Las libélulas sí son ciertos grupos, por eso no las mencioné, porque sí son indicadores del agua, ellos viven en ambientes acuáticos. Lo que no sé es en qué medida y de qué cosas son indicadores de agua. Eso sí se lo debería, pero de que son indicadores sí. Ya, como te digo, hay libros específicos que te dicen cuáles específicamente e incluso en qué cantidades para más o menos saber qué tal anda tu calidad del agua, ¿no? ¿Qué grupos, o sea, qué comunidades de insectos acuáticos puedes encontrar tú para decir qué calidad del agua tiene? Y seguramente usan ciertas especies de libélulas. Y ¿me puedes repetir lo de la abejitas. Abeja? Dice, ¿también las abejas y su miel son bioindicadores? ¿Se fue? Ah, no. Pues ahí lo que te voy a decir es que pues son indicadores tal vez, pero de pesticidas, ¿no? Porque si hay algún pesticida o algo que esté sobre la superficie de las plantas, que es normalmente donde abarcan o donde se depositan, pues si mata a las abejitas, pues no lo vas a encontrar. Entonces, pues sí, hasta en ese punto podrían ser, pero realmente así, a detalle que te diga, si tú encuentras X o Y especie de abejita, es que indica cierta presencia o ausencia de contaminantes, no creo que lleguen a ese nivel, pero no lo sé. Yo en mi pensamiento personal yo diría que no tan fácil, porque normalmente cuando alguien habla de abejas, a la única a la que ven es a Apis mellifera, ¿no? Y las abejas son muchísimas. Sí. Y no todas son conocidas, ¿no? Hay muchas por ahí que se nos escapan, entonces no sabremos decir. Ok. Si les parece bien, vamos con la última pregunta. Claro. Rafael Lupuche, Quevedo. Dice, ¿el TRIPS es un control biológico eficiente? El TRIPS no es un control biológico, es una plaga. Yo creo que va más enfocado, más bien como que el enfoque que yo le diría, ¿cuál sería un control para el TRIPS, no? Tal vez. Yo no... Seguramente algún pesticida, porque yo recuerdo que hace unos años, hace 1 o 2 años, a los cultivos en Guanajuato les cayó justo trips. Y estaban buscando qué podían utilizar como pesticida para eliminarlos, y no recuerdo qué usaron, y fue lo que usaron para acabar con los trips, si mal no recuerdo. Ajá. Sí. Pues no te escuchas, amigo. No me escuchó, creo que se fue. No, estaba muteado, Ray. Ok. Bueno, amigos, yo creo que así es como terminamos el capítulo del día de hoy. Bien. Perdón, un capítulo. Ay, amigo, continúa, por favor. Lolita Ayala. Pues un capítulo muy nutritivo. Aprendimos muchísimo. Aprendimos acerca de un grupo que pues es a veces odiado por muchos porque pues estamos muy en contacto con ellos, pero pues hay que ver todas las cosas buenas que nos proporcionan, que son muchísimas, como ya lo vimos, y esta, como lo menciona Ulises, es
solo la parte de arriba de todo lo que podría hablarse de ellos, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Ulises. De nada. Yo en particular me siento que aprendí muchísimo y creo que de eso también se trata en estos podcasts, porque a nosotros también nos nutren. Y pues ha cambiado totalmente mi idea acerca de los insectos. Entonces, Sí, muchísimas gracias, Ulises. gracias por invitarme y pues adelante, ¿no? Y espero que sí les haya cambiado la idea un poco. Tal vez, si ya no, aunque los odien, pero que los comprendan un poquito, porque pues al final no son malos, simplemente son otros animalitos más como nosotros aquí en este planeta. Claro que sí. Pues antes de despedirnos, vamos con los comentarios finales, amigos, si estás de acuerdo. Claro. Fueron muchísimos. Amigos, si los quise leer, lo que yo también voy. Sí, dice Rosalba López. Hola, qué mejor que un tema explicado por un experto y apasionado en el área. Pues completamente de acuerdo. Y luego Aicía, es que no alcanzo a ver, amigo, ya estoy medio cieguillo. Aicila Aromoto. Dice, no sabía que las moscas polinizaban. Pues sí, precisamente es como estas cosas que ahora nos las explicó Ulises, que muchísimas cosas que pues igual la gente piensa nada más son cochinas, las moscas, bla, 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 pero pues también tienen su importancia, ¿no? Claro. Y de hecho, pues bueno, es igual, es uno de los temas que queda, ¿no? Que aprendimos todos el día de hoy, que las moscas también son polinizadoras. De Yanira Ruiz dice, las chicatanas son carísimas. Sí. Pero saben, bueno. Y pues creo que serían todos. Pues bueno. Hay muchísimos más, pero lo que queremos es darle variedad a las personas para que no se estén repitiendo. Y es por eso que, pues bueno, si tienen alguna duda, yo creo que podríamos, bueno, si está de acuerdo Ulises, pues dejar alguno de sus contactos, si tienen alguna duda, o a través de nosotros, y a nosotros nos acercamos con Ulises, si hay alguna pregunta. Y pues bueno, amigos, no me queda nada más que agradecerte muchísimo por aceptar la invitación. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento. Y muchas gracias a las personas que estuvieron aquí con nosotros, que realmente fue un tema muy interesante, aprendimos muchísimo. Se alargó bastante, pero fue porque realmente el tema da para muchísimo que más contar y que platicar, y como lo dijeron, cada grupo te podría dar para una ponencia nada más, ¿no? Sí, y casi cada tema, ¿no? Cada tema de cada una de las importancias que tocamos, te dan para hablar de ellos así. Por horas. En cantidades muy grandes, sí. Así es. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias, de verdad. Si no se han suscrito, suscríbanse, ya llegamos a los 400, que fue algo que se nos olvidó comentarle. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Hay que ver si sí nos salimos.